La segunda práctica yo sé que ha sido complicada, no han salido muy buenas notas, pero la primera la he puesto de una manera muy sencilla, y de hecho hay preguntas que son conceptuales, ¿no? También. Y en la tercera es básicamente hacer un desarrollo muy a grosso modo de lo que vendría a ser el perfil de una central. Tampoco nada complejo, ¿no? En anteriores ocasiones, en anteriores ciclos también lo he pedido. Y la cuarta va a ser también de preguntas conceptuales, no tanto de preguntas de resolución de problemas, ¿no? Van a poder tranquilamente resolver esa práctica en media hora. Va a ser muy sencilla. Ya tampoco mi intención es perjudicarlos. Mi complicación en este ciclo ha sido, bueno, que estoy con una serie de encargos bastante complejos en el trabajo que yo desarrollo, mi trabajo de verdad, digamos, ¿no? Y eso me ha impedido, pues, poder asistir a todas las clases como hubiera querido, pero sin perjuicio de eso, creo que todo el material que les he entregado es un material valioso, es un material que puede servirles más adelante, es interesante, ¿no? Se han corrido en las clases para tratar de cubrir todos los puntos, y bueno, ya me imagino que en alguna siguiente ocasión o en otro ciclo ya podré resolver el tema de una manera mucho más sencilla, ¿no? Yo creo que cualquiera de ustedes, cuando tengan una situación donde tengan que resolver algunos problemas complicados en el lugar donde trabajen, van a tener que priorizar, ¿no? Y evidentemente, pues, uno tiene que priorizar el trabajo que a uno le genera, pues, el ingreso familiar, ¿no? Que en este caso es mi otro trabajo. Esto es básicamente una cuestión más de hobby, más de mostrar un poco lo que he venido aprendiendo a lo largo del tiempo. He querido, con todos estos temas de tiempo un poco ajustado, se ha tratado de correr, se ha tratado de avanzar, se ha tratado de hacer casi todos los temas, tratando de ampliar mucho en todos y cada uno de ellos, ¿no? En la clase anterior les alcancé también el tema de centrales termosolares. Pueden darle una mirada, aunque, digamos, para nuestro caso, para nuestra vivencia, para nuestra realidad, todavía son centrales que no están en una situación de próximo desarrollo, ¿no? Probablemente para el futuro sean una alternativa interesante, puesto que ustedes saben que la zona con mayor desarrollo, mayor potencial solar es la zona sur, y en la zona sur no tenemos gran potencial hidroeléctrico, ¿no? Entonces, lo que se está generando en el sistema eléctrico peruano es básicamente una situación de exportación de la zona centro hacia la zona sur. O sea, la gran generación se está dando en la zona centro. Pero transmitir energía también tiene una limitación técnica, ¿no? No se puede transmitir energía en grandes volúmenes sin que haya una limitación, porque hay problemas de estabilidad, de oscilaciones que pueden ocurrir. Entonces, el sistema exige que también haya una generación, digamos, barata y que sea confiable en la zona sur del país, y para ello una de las alternativas es la generación solar. Evidentemente, la generación solar fotovoltaica es la principal de estas alternativas, pero hay que tener en cuenta también que la generación solar fotovoltaica es una generación no administrable, ¿no? Y tiene también el problema de que solamente la podemos utilizar en horas de media demanda. Entonces, la generación solar térmica, que es una generación termoeléctrica en todo el sentido de la palabra, es una muy buena alternativa que podría desarrollarse, no ahora, pero probablemente en algunos años, ¿no? Para poder suplir esa falta de capacidad en la zona sur. La otra alternativa que también podría generarse para solucionar ese problema que se avisora en el futuro es eventualmente, pues, el asunto de las interconexiones, ¿no? Pero ahí hay un tema político que puede, digamos, no ser tan sencillo de superar, y por lo tanto la alternativa de la termosolar podría ser una bonita manera de solucionar el problema, ¿no? La termosolar está con precios todavía elevados en cuanto a su desarrollo, pero es una alternativa que parece mucho más cercana a su desarrollo que una central geotérmica, que también está reduciendo costos, pero igual sigue siendo, digamos, difícil de desarrollar en términos económicos.
también puede ser una alternativa interesante, pero como digo, todavía parece que está en una situación de menor desarrollo en términos económicos que la termosolar. Bueno, veremos eso en el tiempo, cómo se desarrolla y cómo van avanzando las cosas por ahí. Eh, Ingeniero, sí, ingeniero, buenas dígame. tardes. Disculpe que lo interrumpa. Mi nombre es Mario Sí, Irazábal. Eh, con respecto a lo que usted mencionó al inicio de la clase sobre el tema de las evaluaciones, no sé si podríamos darnos un espacio para poder conversar sobre el particular, en la medida en que algunos compañeros van a tener una práctica de máquinas eléctricas 2, creo, a las 6 de la tarde, posiblemente nos abandonen, ya. y el tema de la... Entonces, comencémoslo de una vez. Claro, claro, sería mejor, ingeniero. Ingeniero, una consultita eh, para iniciar la conversación, ¿no? ¿Tenemos ya las notas de la segunda PC en su totalidad de todos los 70 que somos del aula o todavía es parcial lo que ha calificado? Todavía es parcial. Correcto, ya, ya, ingeniero. Ingeniero, mire, en realidad entendemos lo que usted nos ha comentado sobre el tema de las prioridades que usted tiene. Es entendible, no se preocupe, nosotros de nuestro lado lo entendemos y sabemos que no, no encontramos a veces, bueno, nos dedicamos a diferentes actividades para lograr nuestros objetivos y eso es entendible, ¿no? No se preocupe por ese lado. Por otro lado, quería comentarle, ¿no? Mire, nosotros también tenemos una situación un poquito así, un poco difícil. Usted sabe que estamos en semana de, bueno, vamos a entrar a la semana de finales. Muchos de nosotros estamos llevando entre 8 a 7 cursos, por lo que ya estamos próximos a terminar, ¿no? Y algunos de estos cursos, si bien es cierto, tienen exámenes finales peso doble, ¿no? Entonces ahí hay una... Bueno, básicamente lo que vamos a ver ahora es energía eólica. Voy a tratar de hacerlo bastante rápido. En general, el, el tema este solar y eólico es digamos, un tipo de tecnología que está siendo muy requerido por los sistemas eléctricos, más que nada por la reducción de emisiones contaminantes y por lo que todo esto conlleva. Y bueno, es una de las tecnologías que tienen mayor aceptación y buscan tener una mayor difusión entre los operadores de los sistemas, ¿no? Y lo que estamos viendo, lo que se está viendo en el mercado es que ya los consumidores, los grandes consumidores, están solicitando que su generación, de alguna u otra manera, se pueda certificar como generación renovable. Es decir, ya los usuarios finales de electricidad, y me estoy refiriendo a las grandes compañías industriales o mineras, están solicitando que sus propios generadores, que sus propios suministradores estén entregando energía solar y energía eólica, ¿no? Además de hidroeléctrica, que también es considerada como energía renovable. ¿Qué es lo que a qué situación nos lleva esto? Bueno, a una situación en la que nosotros tenemos que entender, tenemos que conocer un poco más acerca de este tipo de tecnología, ¿no? En la clase anterior hemos hablado de la energía solar fotovoltaica y ahora, bueno, hablar un poquito de la energía eólica, ¿no? Eh, esta, digamos, energía tiene como origen el propio sol, es la energía solar, porque la energía solar básicamente es una radiación que cae sobre la atmósfera y esta calienta el viento y las gradientes de temperatura en el viento son las que generan pues los flujos de aire, ¿no? Y que es justamente lo que vamos a tratar de aprovechar a través de la energía eólica. La rotación de la Tierra también es otro de los aspectos que inciden sobre este tipo de generación, sobre este tipo de energía primaria y las condiciones topográficas, ¿no? En el sitio donde se ubica el proyecto de generación. Alrededor del 2% de la energía solar, de la radiación solar que recibe la Tierra, es la que se podría considerar como que se transforma en energía cinética en los vientos. Como digo, la diferencia de temperaturas, las gradientes de temperaturas que existen son las que generan este flujo de vientos y además de la rotación de la Tierra. El, el tema, digamos, y podemos verlo acá,
No sé si, déjenme ver si se puede, ahí está, ¿no? Uno es la rotación de la Tierra, ¿no? La rotación de la Tierra, imagínense que hay una gradiente de temperaturas entre estos dos puntos, la dirección del flujo de aire es en este sentido, pero la rotación de la Tierra también hace de que este punto que parte en este cuadrante termine por acá. ¿No? Entonces, si nosotros no tuviéramos, solamente tuviéramos diferencia de temperatura, si no tuviéramos rotación de tierra, lo que tendríamos es este sentido en las direcciones del flujo de aire. Pero como hay una rotación de la Tierra, sí existen unas direcciones de viento que son distintas, ¿no? Pero no solamente eso, que digamos, esos son, digamos, aspectos macroclimáticos, sino también cómo es la composición de la topografía en general de los océanos y los continentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros de día, en la superficie de una costa, tenemos que en la misma costa el terreno del litoral es más caliente, pero en la zona donde ya se encuentra el zócalo, vemos que es menos caliente durante el día, ¿no? Y el flujo del aire va a ir de menos caliente hacia más caliente y va a ir regresando, este va a ser el sentido. Pero en la noche la situación se invierte. ¿Por qué? Porque el agua, digamos, actúa como una especie de termo, acumula energía y se vuelve más caliente. Y en la noche ya la superficie del litoral deja de ser caliente. Y entonces el sentido de la brisa cambia, ¿no? Y es por eso que cambia este sentido de la brisa, el día a la noche. Y esto en una situación en una costa, para un proyecto eólico ubicado en la costa. En un proyecto eólico ubicado en una montaña, ¿no? Esto, digamos, podríamos considerarlo como el perfecto ejemplo de una eh, central eólica ubicada en la zona de costa, acá en Lambayeque, en Ica, ¿no? Porque hay un conjunto de proyectos, un conjunto de centrales ubicadas en estas zonas costeras, ¿no? En las cuales se va a obtener este tipo de características. Pero hay otros proyectos eólicos que están ubicados en la sierra o en la zona de la selva alta, donde el sentido del flujo es distinto, porque no hay una costa, ¿no? Sino lo que hay es básicamente un terreno accidentado, en el cual nosotros vamos a tener que en el día las cumbres van a calentarse más rápido, ¿no? Y el calor va a tener este sentido, mientras que en la noche lo que va a pasar es exactamente lo contrario, ¿no? El calentamiento ya no va a estar acá, sino va a hacer que descienda, porque en la noche en esta zona va a haber mucho más frío que en esta zona, en la zona donde está, digamos, a un menor nivel, esta zona, las zonas más altas, va a tener mayor frío y van a haber gradientes de temperatura que van a hacer que el sentido del flujo de aire sea este de aquí, ¿no? Pero eso es, digamos, como una cuestión eh, de cuestión general, ¿no? Porque si también tomamos en cuenta cómo se encuentran distribuidas las montañas y las zonas de sierra, también vamos a encontrarnos con situaciones como las que se muestran acá, donde tenemos de repente una cadena de montañas en esta zona superior y otro en la zona inferior, y tenemos un flujo de aire, ¿no? Donde entrando a la cadena de montañas tiene una determinada velocidad, pero al encontrarse con este tipo de accidentes geográficos, lo que vamos a encontrarnos es con turbulencias. Y estas turbulencias van a generar un cambio en el nivel o en el valor de la velocidad del recurso eólico. Y esta zona de acá es la zona más adecuada para poder instalar una central eólica, ¿no? En general, lo que vamos a tener en cuenta es que necesitamos un valor mínimo de velocidad para que una
central eólica puede operar. Este nivel más o menos está en torno a 3.5 metros por segundo de velocidad de viento, ¿no? Para las turbinas más grandes, esta velocidad mínima es de 6 metros por segundo y también tienen un valor máximo, ¿no? De 25 metros por segundo, 30 metros por segundo. Si es que la velocidad del viento es mayor, ya se desactiva la generación de electricidad, ya no hay inyección por parte del sistema, ¿no? El, digamos, el conjunto de restricciones va a venir definido por el fabricante de la turbina. La turbina va a venir con una hoja eh, de instrucciones de operación y mantenimiento y se va a decir, bueno, la velocidad mínima aceptable para que esta central pueda inyectar energía es de 3 metros por segundo. O el máximo nivel es de 30 metros por segundo, ¿no? Eso va a estar definido como parte del detalle que el fabricante de la turbina nos va a entregar a nosotros. ¿Dónde pueden ubicarse este tipo de centrales? Bueno, en las zonas costeras, ¿no? Que ya les he comentado, como la que nosotros tenemos en la zona de Ica, Marcona, como lo tenemos en la zona de Lambayeque, ¿no? Donde hay un conjunto de centrales que ya están instaladas y que ya están inyectando energía al sistema. Luego las cumbres, donde ustedes pueden encontrar que hay situaciones como las mostradas anteriormente en las diapositivas anteriores, en el slide anterior, ¿no? Donde la topología del terreno hace que se pueda, digamos, producir electricidad con un buen nivel de éxito, ¿no? Y con el aprovechamiento de las distintas temperaturas que existen entre cumbre y llano de la superficie, ¿no? En los pasos, que es justamente esta situación entre montañas, los terrenos abiertos también son importantes, siempre y cuando los terrenos abiertos sean muy, muy abiertos, porque al haber, y lo vamos a ver más adelante, al haber un llano hacia adelante de la turbina eólica, van a permitirse aprovechar los volúmenes de viento que vienen sin ningún tipo de, de complicaciones que puedan haber y que puedan reducir su velocidad. Ok, luego lo otro que tenemos que tener en cuenta es que a diferencia, digamos, de las centrales eh, hidroeléctricas, ¿no? Que también utilizan un recurso primario, las centrales eólicas tienen una mayor producción en invierno, en época de estiaje, ¿no? O sea, mientras las hidráulicas tienen una mayor producción en la época de avenida, las centrales eólicas lo tienen en la época de estiaje, entonces es mucho más aprovechable, ¿no? El recurso y justamente en un momento de escasez de electricidad. Y otro tema importante es que las centrales eólicas, sobre todo las que están ubicadas frente al mar, tienen una mayor producción justamente en este momento de cambio de, de día a noche, ¿no? Justo al anochecer, atardecer, ahí es donde hay mayor producción de las centrales eólicas, ¿no? Por ejemplo, las centrales en el mundo tienen un factor de planta del 30%, por lo general. Las centrales en el Perú, porque, bueno, se han desarrollado en los mejores lugares, con mayor potencial, tienen más o menos un factor de planta de 50%, pero las centrales que están ubicadas frente al mar, justo a la hora punta del sistema, entre las 5, 6, 7 de la noche, tienen un factor de planta del 60%, ¿no? O sea, tienen el doble de la capacidad de producción que una central eólica ubicada en cualquier otra parte del mundo. Y justamente en el momento que el sistema requiere de mayor generación eléctrica, porque en ese momento justamente hay mayor demanda, ¿no? Justamente el periodo de la punta entre las 6, 7, 8 de la noche es donde hay mayor demanda eléctrica en los sistemas y sobre todo en los periodos de estiaje, ¿no? Donde hay mayor escasez. Entonces, eso de ahí es una ventaja competitiva que tiene la generación eólica y que es aprovechable, ¿no? Lo otro que también hay que tomar en cuenta es que los aerogeneradores tienen un nivel de eficiencia máximo, un determinado nivel de carga y también a un determinado nivel de viento. O sea, el nivel de viento es el que nos va a definir la mayor eficiencia que podamos tener con nuestro aerogenerador. Por ejemplo, acá ustedes pueden apreciar
¿no? El aerogenerador del que se muestra es un aerogenerador de 900 kilowatts que con 25 metros por segundo genera 800, pero estando entre los 14, 15, 16, llega a generar 900. Entonces hay mayor eficiencia a una velocidad de viento de entre 15 y 17 metros por segundo. Hay una menor producción, una menor eficiencia a 24, 25, y evidentemente a 3, 4, 5 metros por segundo la producción es menor también, ¿no? Como nosotros, y es por eso que se llama generación no gestionable, ¿no? Como nosotros no sabemos exactamente qué velocidad de viento va a haber en un determinado momento, ¿no? El punto va a ser de que el generador, el operador del sistema no va a tener pues la facilidad de poder programar la operación de este tipo de centrales, ¿no? Sino que básicamente va a tener que atenerse a la disponibilidad de recursos eólico que haya en el momento en el cual están generando, en el cual están operando. ¿No? Bueno, vamos a pasar esto. Lo otro importante es el tema de la altura. A mayor altura hay mayor velocidad de viento y sobre todo esto en lugares donde haya terreno más despejado, ¿no? Porque, claro, al nosotros encontrarnos de repente en una ciudad, vamos a encontrar una serie de restricciones. En el caso de terrenos lisos, las restricciones van a ser menores porque el aire va a poder pasar. De repente nosotros a 100 metros vamos a encontrar una mucho mayor velocidad de viento, mientras que en en el lugar típico de una ciudad nosotros vamos a tener que ir mucho más alto para poder encontrar una mayor velocidad de viento, ¿no? De hecho, la velocidad del viento a una determinada altura va a ser definida a través de esta fórmula matemática, ¿no? Donde la velocidad del viento a cualquier altura va a ser igual a la velocidad del viento a una altura conocida por h, que vendría a ser la altura a la cual yo quiero determinar la velocidad del viento entre la altura de la velocidad conocida, elevado a la n, donde n es un coeficiente que va a depender de la rugosidad del terreno, donde la rugosidad del terreno, dependiendo si es liso, va a tener 0.1, 0.13 para ese coeficiente de n, y cuando es un lugar muy rugoso, como por ejemplo una ciudad o un edificio alto, podríamos estar entre 0.27 y 0.40. ¿Ok? Acá, por ejemplo, podemos ver la velocidad del viento para lugares ubicados, este está sobre la superficie, ¿no? Y se ve que, bueno, la velocidad del viento está en torno a 0.03, perdón, 0.3 metros por segundo y 5 metros por segundo, ¿no? Pero cuando nosotros elevamos la altura y la llevamos a 100 metros, lo que vamos a obtener es que ya la velocidad del viento en algunos lugares va a estar en torno a 10, 15 metros por segundo, ¿no? Esto se puede ver en tiempo real en esta página web. Y justamente, si ustedes lo ven, en los lugares donde nosotros hemos empezado a desarrollar proyectos de generación eólica, ¿no? Los proyectos de generación eólica se están desarrollando en esta zona de Ica y Marcona, en la zona de Lambayeque, de Piura, ¿no? Y también hay un potencial bastante interesante en la zona de Amazonas, ¿no? Donde el tema de las variaciones en cuanto a el tema topológico hace que sea muy aprovechable el recurso eólico, ¿no? Acá ustedes lo pueden ver también, esta es la zona de Ica, ustedes han escuchado de los vientos Paracas, justamente estos vientos tan fuertes con una velocidad tan importante son las que permitirían desarrollar interesantes proyectos de generación eólica en esa zona. Y acá la zona de Piura, ¿no? En la zona costera, y acá en la zona de sierra, en la que está en el límite con Cajamarca, con Amazonas, ¿no? Al igual que en el caso de las centrales eólicas, perdón, que las centrales solares y las centrales hidroeléctricas, nosotros necesitamos datos. Necesitamos datos no solamente para poder conocer la velocidad del viento, sino también su dirección. El anemómetro es un equipo que nos permite justamente conocer la velocidad del viento, ¿no? Mientras que las veletas nos permiten conocer la dirección a la cual va el viento. Con esta información, con la velocidad del viento, nosotros podemos crear esta curva con información
la distribución estadística de la velocidad del viento en el lugar donde vamos a desarrollar el proyecto, y que tiene pues la típica distribución de Weibull, ¿no? Donde no hay simetría, sino hay un determinado valor de velocidad como valor más persistente en el tiempo. Y por otro lado, con la información que nos brinda la veleta, podemos, además de conocer las velocidades, podemos también determinar el, eh, el flujo, la dirección más típica del viento en una determinada posición, ¿no? Sabemos que las turbinas pueden girar, pero siempre van a tener un punto sub-cero, un valor inicial, y ese valor inicial tiene que estar referido hacia el lugar donde hay mayor viento, ¿no? Donde simplemente sin giro se podría obtener el mayor viento posible, porque generalmente, sobre todo en lugares donde hay estos temas topológicos, hay una determinada dirección típica y esa dirección típica es la que hay que aprovechar, ¿no? Y ese aprovechamiento nosotros lo podemos lograr a través de la información que podemos sacar, que podemos obtener a través de la veleta y a través del anemómetro, ¿no? Este conjunto de información nos permite a nosotros generar esta rosa de vientos, que es una información típica para el desarrollo de este tipo de proyectos. Ahora, evidentemente, la información que nosotros vamos a obtener, por ejemplo, en estos aplicativos tipo Windy, ¿no? Hay otros más, son informaciones que tienen carácter satelital, tienen un carácter informativo muy general y referencial. La información real que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar un proyecto de tipo eólico tiene que ser información que salga de estos equipos, de este anemómetro, de estas veletas. ¿No? ¿Por qué? Porque esta información es información más real, que no solamente toma en cuenta los parámetros o las características macroclimáticas que habíamos hablado al principio, que son la de la rotación y la de los gradientes de temperatura, sino también toma en cuenta el otro aspecto, el aspecto topológico del lugar donde vamos a ubicar nuestro proyecto de generación. Por eso es muy importante que un proyecto de generación no solamente tenga información que se pueda encontrar o se pueda adquirir de fuentes de datos satelitales, sino que también se tenga algún tipo de equipo que esté tomando información en el sitio donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Por qué? Porque esa información es real del lugar donde yo voy a colocar mi proyecto de generación, ¿no? Y lo más probable es que tenga, digamos, lo más recomendable es tener justamente el equipo instalado más o menos a la altura de donde va a estar nuestro aerogenerador, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener que hacer ningún tipo de ecuación para poder llegar al valor que quiero, sino vamos a tener la información realmente, directamente, que necesitamos para poder desarrollar para poder tener la data, para poder desarrollar posteriormente el proyecto de generación, ¿no? El volumen de energía eólica que se puede obtener básicamente viene asignado por una ley, por una demostración que se hizo hace muchos años, que indicaba que solamente el 59.3% de la energía, digamos, eólica del viento podría transformarse en energía mecánica. Esto se puede encontrar en cualquier libro de centrales renovables, ¿no? Y además de esa energía que podemos utilizar, que podemos aprovechar mecánicamente, ¿no? No todo se puede transformar en energía eléctrica, ¿no? Entonces nosotros llegamos a una distribución de este tipo, donde esta es la energía que existe en el viento, la energía cinética total, esa es la que nosotros podemos aprovechar, que es el 59.3%, y luego tenemos la energía que puede producir la turbina, ¿no? Que es una cantidad menor aún. Esta es la energía que realmente podemos aprovechar y es la que realmente podemos aprovechar a unas determinadas condiciones de viento en un determinado punto, porque ustedes saben que el viento va a ir variando, entonces la generación eólica va a ir fluctuando desde este cero hasta este punto, ¿no? En el punto, digamos, que nominalmente podríamos definir como el máximo que podría producir nuestro proyecto, nuestra central solar. Entonces, nosotros lo que tenemos que identificar para poder desarrollar estas centrales, cosa es, tenemos que desarrollar un conjunto de disposiciones, un conjunto eh, eh, de decisiones, un árbol de decisiones para poder obtener nuestra mejor solución al desarrollo de nuestro proyecto.
¿no? Hay que identificar las direcciones dominantes del viento, hay que encontrar un terreno que sea adecuado. Si el terreno es llano, hay que tratar de encontrar la identificación de si la rugosidad es uniforme, si no es uniforme. Si no es uniforme, hay que identificar las barreras, ¿no? Y si se identifican las barreras, luego hay que hacer los cambios en la rugosidad para que ésta sea uniforme en el tiempo, en todo el camino en el cual va a llegar el recurso eólico a nuestra turbina, ¿no? Si es un terreno complejo, hay que identificar las características topográficas, definir cuáles son las barreras y tratar de eliminar esas barreras o reducir su impacto al mínimo para poder tener una rugosidad uniforme. Una vez que ya tenemos todo eso, ya vamos a tener las directrices adecuadas para poder desarrollar el determinado emplazamiento que hemos identificado para desarrollar el proyecto de generación eólica. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta. ¿Ok? Bueno, brevemente voy a poner la otra presentación, también de centrales eólicas. Es sencilla. Bueno, básicamente lo que vamos a ver aquí, permítanme un segundo, por favor. Bueno, que existen dos tipos de turbinas, las de eje vertical, que son las que están, digamos, en este proceso de investigación y desarrollo del cual ya hablamos en las primeras clases. Luego tenemos estas otras que son de eje horizontal, que son las que nosotros explotamos comercialmente, ¿no? Las que tienen, digamos, potencias hasta los 50, 100 kilowatts son turbinas denominadas de potencias bajas, y de más de 50 kilowatts o de más de 100 kilowatts son ya de grandes potencias, ¿no? El, el tema ahí, como les decía en la presentación anterior, es el tema de las restricciones operativas, ¿no? ¿Cuál es tu mínimo nivel de velocidad de viento? ¿Cuál es el máximo nivel de velocidad de viento? Lo cual puede variar dependiendo del tamaño de la turbina. Ahora, existen dos tipos de turbinas, las turbinas o las centrales eólicas que son, digamos, en tierra, que son denominadas turbinas onshore, ¿no? Y tenemos también, bueno, que tienen, digamos, esta característica. Esta es la góndola, el buje, el rotor de nuestra central, las aspas y la torre o mástil. Luego tenemos las otras, que son las centrales eólicas offshore, que son características de lugares donde se puede aprovechar esta energía primaria. Esta energía primaria se puede aprovechar en cualquier lugar en general, porque el recurso eólico en el mar es muy valioso, está muy disponible por el mismo hecho de que no existen restricciones para el flujo del viento, ¿no? La gran ventaja de la generación offshore, la que está fuera de la superficie de la Tierra, ¿no? Que está más bien en el zócalo, es que el aire llega simplemente porque no hay ningún tipo de límites, de complicaciones en el recorrido de la cantidad de viento que va a ser aprovechada por la turbina, ¿no? Sin embargo, este tipo de generación tiene complicaciones en términos de que su costo de mantenimiento es bastante elevado, ¿no? No hay que olvidar que estas turbinas están ubicadas en el mar, ¿no? Y la corrosión, todo el tema de mantenimiento se vuelve bastante complicado en esa situación, ¿no? En general, como les decía, hay hay diverso tipo de capacidad de potencia, y lo importante, creo yo, está acá en la distribución de nuestro aerogenerador, ¿no? Primero tenemos la góndola, que vendría a ser todo esto, ¿no? Luego tenemos el generador, nuestro alternador, el acoplamiento, los frenos mecánicos de,
de nuestra unidad, la caja de cambios, ¿no? El eje principal, que es el que va a aprovechar el torque de la SAS, ¿no? La pala y el collarín, ¿no? Todo esto en esta góndola, ¿no? Acá ustedes pueden ver su anemómetro y su veleta para poder tomar datos en tiempo real ya de la información que está aprovechada por nuestro aerogenerador, ¿no? Luego tenemos el rotor, que es este de acá, que es el collarín que está unido a las palas, y este a su en un solo eje a nuestro generador. Y finalmente la torre, que es la que nos va a permitir a nosotros llegar más alto y poder aprovechar velocidades de viento ubicadas en zonas más altas que, como hemos visto, tiene mayor velocidad de viento que a niveles más bajos, ¿no? De superficie. ¿Ok? Yo les estoy dejando esta presentación que tiene alguna información adicional que puede servirles, y lo que quería mostrarles también, sobre todo por una cuestión de actualidad, ¿no? A ver, permítanme un segundo. Es esto de acá. Voy a pasarlo rápidamente, pero de todas maneras les voy a comentar. Denme un segundo. Acá está. ¿Qué es lo que yo les decía? Denme un segundo para... ¿Qué es la situación actual en la que estamos imbuidos en este momento y que hace que este tipo de generación sea muy requerida, ¿no? Actualmente las empresas se encuentran, muchas de ellas, ¿no? Involucradas en una serie de iniciativas y compromisos para poder tratar de reducir sus niveles de emisiones. Entonces, no solamente los gobiernos son los que tienen compromisos, ¿no? Como el compromiso del protocolo de Kioto, que se suscribió hace mucho tiempo y que dejó de estar vigente en el 2012, aunque algunos de sus mecanismos, como el mecanismo de desarrollo limpio, todavía tienen una cierta vigencia, aunque se compran de manera privada. Y luego hay otros acuerdos, como el Acuerdo de París de la COP 21, donde también los países se han comprometido, han hecho ciertos compromisos de reducir emisiones en el tiempo. Eh, Esto, digamos, es a nivel de gobiernos, a nivel de estados, y esto es a nivel de compañías, ¿no? Grandes compañías a nivel internacional han suscrito estas iniciativas, como les digo, y estas iniciativas son las que los obligan a ellos a reducir sus emisiones en el 2030, 2050, ¿no? Desde cero hasta el 100%, ¿no? Reducir su huella de carbono. Ahora, acá hay que distinguir el cálculo de la huella de carbono, que es un cálculo que se hace siguiendo los criterios y parámetros establecidos por el MINAM, Ministerio de Ambiente, con estos compromisos internacionales, ¿no? Que tienen sus propios criterios, sus propias metodologías. Generalmente ambas hablan, generalmente ambas tienen, digamos, una cierta coherencia entre ellas, pero, digamos, tienen dos perspectivas distintas, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta es que las compañías, y eso para que lo tengan ustedes bien en cuenta, las compañías, las industrias, tienen diversos tipos de fuentes de consumo de energía, ¿no? La energía o el consumo energético de las compañías, ¿no? No solamente es por parte, o no solamente proviene por parte de la generación eléctrica, sino también de otros aspectos, como vendría a ser el transporte, como vendría a ser también el gas natural o el diésel, para diversos tipos de actividades que se desarrollen dentro de sus instalaciones. Entonces, la idea con estos compromisos es tratar de reducir no solamente el consumo de electricidad que provenga de fuentes fósiles, sino también la reducción de el consumo energético que provenga de fuentes fósiles, como dicen, gas natural, de otras actividades relacionadas con lo que ellos vienen desarrollando, ¿no? Llámese, puede ser reducir el diésel que se utiliza en el transporte para transportar sus materiales y reemplazarlo de repente por electromovilidad o de repente por hidrógeno, ¿no? Todo eso, digamos, tiene un criterio, tiene una manera
de desarrollarse. Y todo eso se puede monitorear y se puede inventariar para obtener estos certificados de reducción de emisiones, ¿no? Lo que ocurre, a ver, vamos a ver acá, lo que ocurre es que generalmente nosotros no podemos saber de dónde viene la electricidad que consumimos, porque la electricidad toda se mete a la red, al gran sistema de potencia y se extrae de ella, ¿no? Los generadores todos se inyectan a la red y los consumidores toman la energía de la red. El tema es cómo sacar que la energía que yo estoy consumiendo proviene de una central renovable, ¿no? Que puede ser eólica, solar o hidroeléctrica. Bueno, pues eso se hace a través de certificaciones de la energía que consumimos. Uno de esos ejemplos podría ser AIREC, que es una metodología, un estándar que permite que los consumidores puedan separar la energía que están consumiendo y certificar que esta energía consumida proviene de fuentes renovables. Es decir, el generador produce, por decirle, 100 megavatios hora durante un año y de esos 100 megavatios hora, 50 megavatios horas son provenientes de generación renovable, es decir, hidroeléctrica, eólica y solar, ¿no? El consumidor final le dice a este generador, señor generador, a mí sepáreme de esos 50 que ha producido con fuentes renovables, sepáreme 15 megavatios hora. Y esos 15 megavatios hora me los separa, me los entrega a través de una certificación, y esa certificación que se realiza a través de este instituto AIRE bloquea esa energía, esos 15 megavatios hora renovables para cualquier otro caso. Entonces, nadie más va a poder tocar esos 15 megavatios hora que ya ha separado un cliente para ninguna certificación. Ya eso queda totalmente separado para ese cliente que está pagando más o tiene alguna clase de acuerdo con el generador para poder, para efectos del cálculo de huella de carbono, para efectos del cumplimiento de los compromisos como este R100, ¿no? Ya certificar que la energía eléctrica que está consumiendo es 100% renovable y que genera cero emisiones contaminantes. ¿Ok? Entonces, ese, digamos, producto de la certificación renovable es otro de los productos que ahora están exigiendo las compañías industriales, mineras, porque ya hay compromisos, como digo, de más alto rango, de un nivel más alto corporativo que les están exigiendo para poder ellos certificar que sus compromisos están siendo cumplidos. ¿Ok? Bueno, este es el proceso para la certificación. Y lo otro que también está llevándonos a esta situación en la cual la generación renovable no convencional sea tan, digamos, requerida, es básicamente la reducción de los precios, ¿no? Antes hablábamos en las primeras clases del tema de la innovación tecnológica, donde podría existir una tecnología, pero nosotros no podríamos decir que esa tecnología es aprovechable hasta que el 100%, hasta que, digamos, la sociedad en general pueda utilizarla de manera económica y fiable. Entonces eso se logra cuando la tecnología ya es barata. Y eso es lo que está ocurriendo con las centrales eólicas y fotovoltaicas, ¿no? Que están reduciendo mucho su precio en el último tiempo como consecuencia de la innovación tecnológica y ya son tecnologías que pueden competir tranquilamente con las centrales convencionales, hidroeléctricas y termoeléctricas, ¿no? Acá, bueno, hay algunos detalles de cómo ha ido esto evolucionando, cómo se prevé que ocurra entre el 2030 y 2050. ¿Ok? Pero todavía estos tipos de generación tienen ciertos problemas, ¿no? De integración de manera masiva al sistema de potencia, debido a problemas de regulación de frecuencia, de estabilidad de frecuencia, de falta de reactivos en determinadas zonas de demanda y congestión de transmisión. Todo eso tiene que superarse para que esta integración de esta generación, que ya es muy barata, se pueda dar de manera masiva y sin problemas para con el sistema eléctrico. ¿Ok? En el caso de la regulación de frecuencia, en el Perú existen dos tipos de regulación de frecuencia, regulación primaria y regulación secundaria. La regulación primaria opera inmediatamente y la regulación secundaria opera a posteriori. ¿Qué cosa es lo que pasa con la regulación primaria? Que la regulación primaria es una regulación de frecuencia, ¿no? O sea, todas las centrales de más de 10 megavatios y que sean convencionales, es decir, hidroeléctricas, termoeléctricas, tienen que dejar un margen de reserva para que si es que, por ejemplo,
baja la frecuencia, puedan entregar más capacidad para poder subir la frecuencia y llevarla otra vez al límite o al nivel adecuado, al nivel correcto. El problema es que al estar circunscrita nada más a la generación convencional y existe un ingreso masivo de generación renovable no convencional, las existentes, las centrales convencionales existentes, tendrían que tomar mayor volumen de margen de reserva para poder dar regulación primaria de frecuencia, y eso tiene un límite, ¿no? Entonces, las centrales renovables no convencionales deberían venir con algún equipo a partir del futuro, ¿no? Que permita que estas centrales puedan dar regulación primaria de frecuencia. Y tiene que haber dentro de la norma una exigencia para que estas centrales puedan tener ese servicio, ¿no? Que es un servicio que se brinda de manera gratuita, que las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas brindan de manera gratuita y que es requerida en el sistema para poder balancear el, eh, el volumen de energía entre oferta y demanda y mantenerlo en unos niveles estables, ¿no? Entonces, es necesario que las centrales renovables no convencionales en el futuro vengan con este tipo de equipamientos para poder brindar regulación primaria, y también es necesario que la norma se los exija, ¿no? Lo otro que también es importante es la regulación secundaria. El operador del sistema, el COES, ha definido que aproximadamente el 40% del volumen de margen de reserva que requiere el sistema es ocasionado por la intermitencia de la generación renovable no convencional. Entonces, a mayor generación renovable no convencional, esa intermitencia hace de que sea necesario mayor volumen de regulación secundaria de frecuencia. Este servicio es remunerado y lo brindan las centrales hidroeléctricas y las centrales termoeléctricas. El problema es que en algún momento estas centrales tienen que empezar también a no pagar de acuerdo a la metodología que actualmente se paga, que es básicamente en función a los contratos de suministro, y las eólicas y solares no tienen contrato de suministro, sino tienen otra clase de acuerdos, entonces no pagan el servicio necesariamente, o lo pagan simplemente en función a su generación, ¿no? Que en el mejor de los casos puede ser del orden del 5%. Entonces, el generador renovable no convencional ocasiona el 40% del costo del servicio, pero solamente paga por el 2-3% del servicio al final. Entonces, no tiene mucho sentido, y esto también debería de mejorarse para que pueda haber una mayor integración, ¿no? De este tipo de tecnología. El otro tema que también es importante tomar en cuenta es la falta de reactivos en la zona de demanda. Fíjense, por ejemplo, hay una gran potencialidad de generación solar en el sur, pero esa generación solar en el sur, al entrar en operación, va va a desplazar a la generación termoeléctrica ubicada en Lima. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a faltar? Van a faltar reactivos. ¿Por qué? Porque la generación se va en el sur en momentos de media demanda, solamente en momentos de media demanda, y las centrales ubicadas en la zona centro tendrían que salir fuera de servicio. Entonces, al salir fuera de servicio, esa fuente de reactivos va a caerse. Y sobre todo teniendo en cuenta que la generación viene de muy lejos, de la zona sur, entonces tendríamos algunos problemas de tensión en Lima. Eso también tiene que resolverse, ¿no? Y, bueno, posteriores cuellos de botella que podrían generarse por la capacidad de transmisión al cambiar el sentido de los flujos, ¿no? Viendo que de repente la generación solar fotovoltaica puede venir del sur al centro, generalmente el sentido del flujo es de centro a sur, ¿no? O que, por ejemplo, haya generación en la zona de Marcona, mucha generación, y que ésta se inyecte de repente generando algunas congestiones en las zonas aledañas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber tanta generación eólica que no va a poderse esta evacuar, o va a generar algunas congestiones en algunos otros, en algunas otras áreas del sistema. ¿Ok? Eso es básicamente lo que quería comentarles en relación a lo que vendría a ser generación eólica y, bueno, la nueva situación de las centrales renovables, ¿no? Los pros y los contras de donde nos encontramos ahorita situados, ¿no? Y, bueno, básicamente esto está todo muy detallado en la presentación. Cuando ustedes quieran le pueden dar una mirada. La práctica va a venir, esta cuarta práctica viene de estas presentaciones, 4 preguntitas muy sencillitas, traten de resolverlas razonablemente bien, ¿no? Conceptualmente hablando, y eso sería. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta. Bueno, si no hay ninguna consulta. Profesor, una Sí, pregunta. sí,
Sí, Al igual que, digamos, por ahí en unas sus láminas, vi que en el tiempo de avenida, no de estiaje, perdón, hay más viento disponible, me parece, ¿no? ¿Es así? sí, sí, claro, Entonces, el viento también tiene un carácter, digamos, que está acoplado al tiempo. totalmente. Por tanto, se tiene que hacer También un tiene, análisis estocástico. también, claro. Lo que pasa es que, a diferencia de las centrales hidroeléctricas, donde las centrales hidroeléctricas les exigen un determinado nivel de excedencia hidrológica y todo eso para pagarle la potencia, en el caso de las centrales eólicas y solares, lo que se ha optado es por un esquema mucho más sencillo, ¿no? O sea, la energía firme se calcula en función a los anteriores 5 años de operación, o sea, el promedio del factor de carga. Y la potencia firme se calcula considerando la operación de los últimos 3 años en la hora punta del sistema. No, ahí no hay un análisis de excedencia hidrológica o excedencia de viento, nada de eso, ¿no? Sino es simplemente una evaluación, digamos, tratando de fomentar este tipo de tecnología, ¿no? Una digamos, una manera de calcular mucho más sencilla para efectos del, del titular de generación y también que de una manera no lo penaliza tanto. Pero yo me imagino que con el tiempo, luego de ya darse la promoción de este tipo de tecnología, se va a llegar a una situación de equilibrio donde se van a empezar a solicitar ciertos mínimos, ¿no? de excedencia para poder remunerarles potencia, para, digamos, darles algunos beneficios económicos que actualmente tienen. Ahora, eso es para efectos de los ingresos, pero para efectos, por ejemplo, de los bancos que van a financiar los proyectos de generación, ellos sí exigen análisis de excedencia de viento, de radiación solar, ¿no? Porque en función a eso es que van a ellos, digamos, prestar el dinero para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y sí, tiene que hacerse todo un estudio estadístico, ¿no? Como el que se hace en centrales hidroeléctricas, que no se eleva más, que no llega de repente al COES o los Sinervin, porque no lo exige la norma, pero que en algún momento podría llegar. Ok, gracias, profesor. Bueno, listo, si no hubiera nada más, entonces les estoy pasando ahorita estas tres, tres presentaciones y bueno, la cuarta práctica, ¿no? Esa sí la voy a pasar más adelante porque tengo que todavía cerrar mis temas con centrales eléctricas 2. ¿Ok? Bueno, si no hubiera nada más, entonces nos quedamos acá. Siéntanse en la confianza para poder enviarme cualquier correo, cualquier comentario, cualquier pregunta, ¿no? Eso sí, traten de cumplir con la fecha, porque lo que voy a hacer es esperar al 10 y como les estoy diciendo, voy a pedir permiso en mi trabajo para poder dedicarme a calificar el 11 y el 12 y ustedes tengan todas sus notas para el examen sustitutorio, ¿no? También no me vayan a presentar, porque ha pasado en algunos ciclos anteriores, ¿no? De repente hay 5 preguntas en una práctica, resuelven una y están esperando sacar un 15. Eso no, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, tiene que ser algo más o menos razonable, porque eso no es justificable. O sea, uno con una pequeña idea puede resolver un problema, puede resolver una pregunta conceptual en muy cortito, ¿no? Entonces, traten de hacerlo, dense una media hora por práctica para resolverlo y listo. Y si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación, me avisan por favor por correo electrónico. Yo estoy ávido a responderlas. Por favor, las prácticas me las envían al correo del cual he mandado la comunicación y que está escrito en el mismo texto de ese correo electrónico. ¿Ok? Bueno, si no hubiera nada más, quedamos acá. Muchísimas gracias y nada, estamos en contacto para cualquier cosa. Ingeniero, gracias. Listo, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.